Hola amigos, les habla Joseph, bienvenido al programa de Hashem, el camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte de Jaim. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta mañana del domingo que el Eterno nos ha dado, domingo 1 de marzo, conforme al calendario que seguimos en el mundo controlado por los gentiles todavía. Es una mañana hermosa aquí en mi biblioteca. Hashem nos ha dado un amanecer hermoso y una gran oportunidad de poder vivir un día más, porque el humano fue creado para este mundo. Pero el fin no es este mundo, dado que el Eterno tiene un mundo mejor. Y para eso nos estamos preparando. Amigos, Eshaim llega a ustedes, mejor dicho, Derech Hashem llega a ustedes parte de Eshaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas. El árbol que fuimos injertados. Somos una escuela de pensamiento nazareno donde enseñamos las raíces hebreas de la fe judio-cristiana, aquellos que conocemos como el cristianismo primitivo, y nos centramos en nuestra enseñanza en el pensamiento que tienen los nazarenos con respecto a la figura mesiánica de Yeshua y a la función que hace el plan de redención, o mejor dicho, la función que tiene la Torá dentro del plan de redención de Hashem. Y para mí es un gran honor ser instrumento de Hashem en este tiempo, en esta época que estamos viviendo, donde las personas tienen hambre y sed por la palabra del Eterno. No lo hago con agendas personales, sino lo hago porque es mi forma de agradecerle al Eterno sus bondades hacia mí. Si tal vez algún día le cuente mi historia, la historia de mi vida, cosa que yo no soy el protagonista de esto. El protagonista de todo es el Eterno, el autor de todas las cosas, el Eterno, y todo lo hizo para su Mashiach. Por consiguiente, aquí la figura central es Hakadosh Baruj Hu y su Mashiach. Pero si algún día le contara la historia de mi vida, entenderían por qué siempre me escucha diciendo, yo hago esto como forma de devolverle a Hashem sus bondades, y nunca le podré pagar todo lo que ha hecho por mí. Porque ciertamente me sacó de una antigua manera de vivir, peor que el de los israelitas en el desierto, o mejor dicho, en Egipto. Era más esclavo que los mismos israelitas esclavizados por Faraón. Mi propio ego me dominaba y hacía conmigo lo que quisiera. Y pensaba yo que era dueño de mí mismo, pero realmente era esclavo de mis pasiones, de mis deseos y de las cosas que yo aspiraba en la vida, que en un abrir y cerrar de ojos se borran. Como por ejemplo, en una semana, para que tenga una idea de lo que es la vanidad de la vida, en una semana el mercado de valores, algo que siempre estoy pendiente por dos razones. Primero, porque trabajo en un mundo financiero donde parte del trabajo que hago, en el mundo de los seguros, hay un área financiera que yo me dedico en la vida, como podríamos decir, secular, ¿verdad que sí? Hay un área de la vida a la cual me dedico donde pues los mercados financieros son importantes a la hora de poder dar asesoría a mis clientes sobre hacia dónde se van a dirigir en su plan de su planificación futura. Y pues obviamente eso me lleva a mí a estar pendiente del mercado financiero en primer plano por razón de mi profesión. Pero adicional a eso, porque yo como individuo pues trabajo por cuenta propia y tengo que ser responsable, porque así la Escritura me lo enseña, la Torah me enseña a mí a ser responsable. Tengo que ser responsable de pensar que si algún día, si Hashem me permite llegar a anciano, debo tener recursos para poder manejar mi ancianidad, que es lo que se conoce como retiro, el retiro. Pero no me afano en eso, en el sentido de que pienso que ese es el fin de la vida, trabajar para ahorrar para cuando llegue a anciano poder disfrutar de todo lo que construí. Esa es la parábola que Yeshua hace del hombre que tuvo la buena cosecha y construyó graneros. No me afano en eso, pienso que eso es algo secundario en la vida, pero no significa que uno sea responsable en pensar en eso. Y pendiente a eso, para que ustedes tengan una idea de lo que es la vanidad de la vida, estando pendiente a eso en estos días pasados por parte de mi trabajo y pues mi planificación personal, pude notar que el mercado de valores borró en una semana lo que le costó hacer en tal vez año y medio o un año. Los puntos que bajó, muchos de ustedes no conocen el mercado financiero, pero le menciono por encima, la cantidad de puntos que bajó el Dow Jones representó trillones de trillones en pérdida en una semana. Y esto es un ejemplo que utilizo para que ustedes vean cómo el humano malgasta su vida en construir, en buscar a saciar el deseo que él tiene sobre lo material, los deseos de la carne, que el verso habla, que es parte de la naturaleza humana, es parte de esta naturaleza humana que nos presenta la Torá
cuando el humano decidió en un principio ser rebelde a su creador. Y es interesante esto porque cuando tú conoces estas cosas puedes entender la vanidad de la vida. En una semana se borró esa cantidad de dinero que personas se dedicaron largo tiempo de crear estrategias, buscar empresas, hacer que las empresas crear sus imperios, crear sus Egiptos, crear sus Babilonia. Y en una semana, por un virus, se borró esa cantidad de dinero que es alarmante para el sector financiero. Y estas son las cosas de la vida que en un momento, por ejemplo, en mi caso personal, en un momento yo me enfocaba y encontré que, gracias al bendito, encontré que eso era secundario, ya no era importante en mi vida. Tengo que laborar en eso porque es parte de mi profesión y adicional a eso es parte de mi planificación personal, pero ya no veo eso como algo que es el fin de la vida. Y comparto esas notas con estos detalles con ustedes para que ustedes puedan saber o conocer. Porque Joseph siempre está diciendo, yo no hago esto sino por la forma de agradecerle a Hashem sus bondades. Y es que la libertad que el bendito me ha dado a mí como persona de la antigua manera de vivir es tan y tan hermosa que no creo que no hay forma de pagarle a Hashem. Pero acepté el llamado de servirle, acepté el llamado de hablarle a las multitudes como así Él quiere. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en Derech Hashem. El programa llega a ustedes con esa intención de poder compartir con ustedes las maravillas que se encuentran en la Torá, las maravillas que se encuentran en las Sagradas Escrituras y las bellezas que Hashem tiene para los que le aman. Y con eso vamos a comenzar. Para los que están por primera vez escuchando este programa, esto es una grabación que estoy preparando desde mi oficina, desde mi biblioteca, porque este programa en sí pertenece a una emisora radial que en Ponce, Puerto Rico, que estaba antes todos los domingos, pero por petición de la radioemisora, ahora estamos un domingo sí, un domingo no, y hemos aceptado esa petición, porque somos más que agradecidos por ellos habernos concedido ese espacio, pero no hemos olvidado de que podemos o debemos preparar este programa para ustedes tener todos los domingos un poquito de pan para empezar la semana. Y el próximo domingo yo no voy a estar con ustedes, pero sí va a estar mi hermano Geraldo en vivo a través de el programa PAB 550 en Ponce, Puerto Rico. Si usted tiene la plataforma TuneIn y le gustaría escucharlo en vivo, va a tener que levantarse un poquito temprano porque el programa es a las 7:30 de la mañana, aunque Geraldo va a grabarlo y lo vamos a estar subiendo en la página web para que usted pueda entonces escuchar su grabación. Y así que con esto vamos a comenzar entonces lo que nos corresponde. En el día de hoy comenzamos una nueva semana. Esto significa que comenzamos un nuevo estudio de Torah. Vamos a hablar de una nueva parashá, o vamos a envolvernos de una sección nueva de la Torah. Y la sección de la Torah que nos va a corresponder es Tetzabeh, gira alrededor de la construcción de los que van a servir en el santuario o el Mishkan que el Eterno ordena a los israelitas a construir. En un plano micro, que es el plano que nos vamos a concentrar aquí, vamos a ver la figura de Aarón como la figura escogida para esta labor. Aarón va a tener sobre él el nombre de los israelitas y sobre su pecho en las tribus, el nombre de las tribus y en sus hombros, en fin, va a tener sobre él lo que representa Israel. Y esto es la Torah, en un plano para comprenderlo del lente de Adán. La Torah nos va a comenzar a enseñar con esto de que Aarón se va a convertir en la figura que va a representar a los israelitas ante Hashem. Quiere decir que Aarón sería el humano ante Hashem y Aarón se convertiría en la imagen de Hashem ante Israel. Y esto la Torah nos va a ir preparando. Con esto la Torah nos va a ir preparando el camino para entender el misterio de Dios, que es el Mesías. El Mesías, Yeshua, va a ser el representante de la humanidad ante Hashem, por eso es que es llamado sumo sacerdote, y va a ser el representante de Hashem ante la humanidad, por eso es que es llamado la imagen del Dios invisible. Y esto es importante que usted lo sepa, porque cuando estamos reconstruyendo las ideas que existían para la época del Segundo Templo con respecto al Mesías y el testimonio de los nazarenos con respecto al Mesías, debemos conocer estas cosas, ¿ok?
Así que le menciono eso brevemente porque eso es lo que vamos a estar estudiando esta semana. Así que para los que están conmigo en el estudio de los Shabbat en la mañana, en la parashá en el Bet Midrash, vamos a estar hablando de las vestiduras sacerdotales y su relación, el oficio de Aarón y su relación con Adam y Mashiach. Así que prepárese para eso, porque cuando entiendas eso vas a entender lo que significa que usted también es un ministro, que usted fue llamado a ser un ministro del Dios Altísimo, una forma de decir que usted fue llamado para representar a Hashem aquí en la tierra, y sus acciones van a hablar de Hashem. Y cuando usted hace las acciones correctas conforme Hashem, si Hashem, como dice Adonai Yeshua, si Hashem envía la lluvia sobre el bueno y el malo, pues entonces nosotros también, añado yo, debemos hacer lo mismo, ser bondadosos con el bueno y el malo, porque misericordioso, mejor dicho, con el bueno y el malo, porque la lluvia representa la misericordia de Hashem. El humano no merece que Hashem le envíe lluvia, pero Hashem lo hace porque Hashem ama al humano y tiene misericordia de él, y entiende que el humano está loco en su idea, y sabe que el humano no va para ningún lado si no depende de él. Y si Hashem es así, ¿cuánto más nosotros debemos ser así? Y creo que cuando estudiamos estos elementos que aparecen en el libro de Éxodo, estas ideas que aparecen en el libro de Éxodo, vamos a entender muchas cosas que estudiamos en los escritos nazarenos. El día de ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la sección Terumá, que Terumá significa ofrenda, en otras versiones se llama contribución. La palabra en su raíz alude más bien a algo que se eleva. Así que la ofrenda o la contribución, que viene siendo lo mismo, es algo que se va a elevar, que se va a sacar de su estado común, de su estado profano, a un estado mayor. Y este estado mayor es para que tenga una función en particular. Y vamos a ver en el caso de la donación de los artefactos, o mejor dicho, de los elementos que se van a utilizar para la construcción del tabernáculo, donde en esos elementos salen de Egipto, como mencioné ayer en la mañana y mencioné también en la tarde. Y elementos que salen de Egipto que estaba contaminado en idolatría, ahora los israelitas van a coger la materia y la van a elevar para Hashem, para que Hashem more en ella, que es el Mishkan que se va a construir. Pero el fin no es el Mishkan en sí, sino es que el pueblo de Israel tenga disposición de corazón de crear un espacio para que Hashem viva. Y ahí hay una gran enseñanza para la vida. Nosotros vivimos en un tabernáculo, como enseña Simón Kefa en una de sus cartas, cuando él escribe su segunda carta, exhortando a que tengamos unas prácticas ideales e importantes, o unas buenas cualidades en la vida, para que estas cualidades nos hagan a nosotros estar fortalecidos y no nos rodee el ocio y nos atrape la concupiscencia de la carne, sino que seamos personas activas, proactivas en nuestra forma de caminar, tomando esas cualidades como base de nuestra construcción como individuos que tienen una relación con el Creador. Y él dice en esa carta que él está por abandonar su tabernáculo, entendiendo Simón Kefa de que el cuerpo donde él vive es la morada de su ser. Y el cuerpo está compuesto, según nos enseñan los nazarenos, el humano está compuesto por un alma y por un espíritu que habita dentro de él, y también el cuerpo, que es, no sé si lo mencioné ya, que es el Mishkan del humano. Y usted puede leer esto de Simón Kefa y usted diría, ¿dónde Simón Kefa saca esa idea? Obviamente, de la idea del tabernáculo. ¿Y de dónde Pablo de Tarso saca esta idea de espíritu, alma y cuerpo mantenerse irreprensible ante la venida del Mesías? También lo saca de la Torá. La Torá comienza hablando de la creación del humano, cómo el Eterno formó al humano del barro, diciendo en otras palabras que el humano tiene materia. La composición de un Adán es materia, pero a la misma vez también tiene un elemento espiritual dentro de él, que es lo que conocemos como el alma. El Nishmat Haim es el aliento de vida que le da existencia al alma, que Hashem le insufla al humano. Pero también la Escritura nos va a mostrar que el Espíritu del Eterno está en esta lucha con el espíritu del humano,
en querer dominar. Podemos decirlo así, que no es la expresión correcta, pero la utilizo para poder sentar base. Y esto lo vemos en Génesis. En Génesis, cuando se narra esta historia misteriosa sobre los hijos de Dios, que muchas personas han entendido este texto, o mejor dicho, se ha entendido en algunas ramas que estos hijos de Dios son los ángeles. Algunos dicen que son seres humanos. Ambas son posibles. La época del Segundo Templo nos habla sobre eso. No voy a abundar sobre eso, porque no creo que sea importante en estos momentos. En ese momento se podrá hablar más todavía. Pero lo que me llama la atención de este evento, y voy a hacer una corrección aquí para poder mirar mejor la escritura, el micrófono. Lo que me llama la atención de este texto es que nos dice en el capítulo 6 de Génesis, para hablar con respecto al espíritu que mora en el humano. Vemos que Shaul Tarso habla de espíritu, alma y cuerpo. Ya sabemos que el Eterno forma el cuerpo. En Génesis 2 se nos habla sobre eso. Se nos dice que se le insufló aliento de vida, que es el alma, la llama de vida, que es el alma que le da esa energía vital que hace que el ser humano se encienda y el humano pueda convertirse en un ser que habla. Dice los sabios que la virtud que tiene el humano sobre toda la creación es que el humano puede ser un ente de comunicación verbal, a diferencia de muchos animales. Y ya vemos aquí en la Torá que se nos presenta el alma y el cuerpo del humano, pero no vemos por ningún lado la idea del espíritu, que también está en el humano. Y vas a encontrar la idea del espíritu en Génesis 6, donde en Génesis 6 dice: y aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Y los hijos de Dios vieron que las hijas del hombre eran hermosas, y tomaron para sí de entre todas las que habían escogido. Y dijo entonces el Eterno: mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. Si prestas atención al texto, está hablando del espíritu de Hashem, Ruach de Hashem. El espíritu del Eterno no permanecerá. La palabra permanecer en ese texto habla de contender de cierta forma, como si fuera una lucha. Y es interesante la palabra hebrea es Yadón. En el texto hebreo, vamos a buscarlo aquí bien para poder leerlo bien. Mi espíritu, Vayomer Adonai lo Yadón, no permanecerá, se traduce, ¿verdad? Pero la palabra Yadón, Vayomer Adonai, dijo el Eterno, lo Yadón, no permanecerá o no contenderá. Rují ba Adam. Rují alude al espíritu. Rují, mi espíritu. Rují significa mi espíritu. Rují es como Adoní, mi Señor. Adón, Señor. Adoní, mi Señor. Ruach, espíritu. Rují, mi espíritu. Dice el Eterno, dijo el Eterno, mi espíritu no permanecerá. Pero la palabra Yadón también se puede interpretar como gobernará o contendrá. Incluso el diccionario coge la palabra Yadón y la relaciona con la idea de juzgar o de gobernar, y a la misma vez contender. Y es interesante esto porque vemos que ya Génesis nos está preparando, nos está enseñando que en un momento el Espíritu del Eterno estaba también en el humano, pero el humano se inclinaba hacia la carne, y eso hace que el Eterno diga: yo no voy a seguir contendiendo con él, porque él ciertamente se deja llevar por las pasiones de la carne, y al dejarse llevar por las pasiones de la carne le va a esperar la muerte. Sus días son 120 años, aludiendo al tiempo de vida que iba a tener. Y obviamente existen muchas ideas con respecto a esta comprensión de 120 años, que pues no es el tema que vamos a enfocarnos hoy, pero lo que quiero que miremos, cómo ya desde el principio se nos está hablando de cosas que los nazarenos enseñaban. Vas a hablar, por ejemplo, estamos hablando de Shaul Tarso, hablando de la importancia de tener espíritu, alma y cuerpo irreprensible. Pero espérate, la palabra irreprensible no nos ayuda a entender cómo que espíritu, alma y cuerpo tienen que estar irreprensibles. Si usted entiende, amigo que me escucha,
que dentro de usted está el alma que Hashem insufló, que hace que usted tenga existencia. ¿Ok? Por eso es que el texto de la Torah dice que el humano se convirtió en un nefesh hayá, un alma viviente. Y la palabra hayá habla de vivo, de estar, de existir. Por eso es que las hayot son las figuras que Moisés construye en el arca, que tienen vida. Esas figuras en la visión de Ezequiel están vivas. Se le llaman las hayot, los seres vivos. Y si usted entiende que usted tiene un tabernáculo que Hashem construyó, que es su cuerpo, en el vientre de su madre, quien formó ese cuerpo, es el creador. Por eso es que personalmente con el asunto del aborto, yo creo que el aborto es devolver a un estado caótico el orden de Hashem. Hashem forma el cuerpo, y el que destruye el cuerpo, el que hace un aborto, está destruyendo un cuerpo que el Eterno formó. Y aunque usted diga, en caso de la mujer, diga, el cuerpo es mío, yo hago con él lo que quiera, ciertamente tu cuerpo no es tuyo. Porque si fuera tuyo, tú pudieras hacer personalmente que se regenere y no se desintegre o se degrade. Y el Eterno hizo una ley que usted no va a poder, no importa el botox que usted compre, las cirugías que se haga, usted no va a poder detener esa ley, porque esa ley solamente la puede suspender aquel que la creó. Y el día que la suspenda va a ser el día que usted, como ser humano, preserve su cuerpo en el estado ideal para siempre. Y ese es el misterio de la resurrección de los muertos y la vida eterna. Así que el asunto del aborto, yo creo personalmente que destruir un cuerpo dentro del vientre de su madre es atentar con aquel que está formándolo, según las leyes que creó. Y el Eterno creó un tabernáculo para que el alma que va a darle existencia a ese humano habite dentro de él. Pero el humano, cuando nace, comienza a crearse una identidad conforme al medio ambiente y la educación que tiene. Y por eso vemos claramente la Escritura enseñando la importancia de los padres. Formarle una identidad a sus hijos centrado en que ellos comprendan quiénes son y a quién le pertenecen. ¿Quiénes son? Mis hijos. ¿A quién le pertenecen? Al Creador. Y cuando digo mis hijos me refiero que los hijos que el Eterno nos da vienen de parte de Él. Realmente nosotros tendremos que rendir cuenta sobre qué hicimos con ellos en su formación. Ahora, dice la Escritura que si usted formó adecuadamente a sus hijos y ellos cuando adultos decidieron coger un camino que no era el que usted le enseñó, ya ellos tendrán que rendirle cuentas a Hashem con respecto a lo que hicieron conforme a lo que recibieron. ¿Ok? Pero si es viceversa, tenemos una gran responsabilidad como padres de rendirle cuentas a Hashem lo que hicimos con esa vida que cuando llegó al mundo no tenía esa programación que nosotros le dimos. ¿Ok? Y vamos a ver que la Escritura nos muestra, y aquí estoy añadiendo cosas adicionales que considero importantes dentro de lo que estoy enseñándole. Vamos a ver que la Escritura nos muestra que hay un alma que habita de un cuerpo y hace que el ser humano exista. El ser humano va a construirse una identidad y esa identidad es lo que llamamos el ego, un yo. Y por eso vemos la importancia de que criar a nuestros hijos con la identidad que la Escritura nos da en una forma de enseñarnos de quiénes son ellos, de dónde vienes, cuál es tu responsabilidad y cuáles son tus deberes y cuáles son tus beneficios también, porque la Escritura habla de sus beneficios. Y moldeamos a este ser humano con un ego saludable. Pero ¿qué sucede cuando hacemos lo contrario? Nuestros hijos entonces toman la ruta de la rebelión al Creador, y ahí es donde viene el humano deforme, por decirlo así. El humano tiene ese espíritu que se llama el espíritu del hombre, que es lo que conocemos hoy en día como el ego. Pero está el espíritu del Eterno que quiere habitar en esa casa. Pero para poder habitar en esa casa, el espíritu del hombre tiene que ser reducido, tiene que bajarse del trono y convertirse en siervo de la casa y no en el rey de la casa. Y bajarse del trono implica que los pensamientos del humano no deben estar centrados en lo que él desea, sino en lo que el bendito desea. Y cuando el pensamiento del humano se concentra en lo que el bendito desea, entonces el rey está gobernando sobre su trono y usted está siendo el siervo. Y la Escritura nos muestra a lo largo del tiempo que los que hacen esto
con el tiempo van a permanecer para siempre en la casa. Es decir, no van a ser siervos para siempre, sino que van luego a convertirse en hijos y una vez siendo hijos, viven en la casa para siempre. Por eso es que vas a encontrar, por ejemplo, en Pablo de Tarso, que es uno de los personajes más difíciles de comprender y despreciado en las raíces hebreas, porque obviamente la agenda de las raíces hebreas lamentablemente se ha desenfocado en esta idea de que todos tenemos que ser Israel, porque la escritura fue dada a Israel y el pacto fue Israel, y si usted se une a Israel y usted es israelita, y perdemos de perspectiva que los nazarenos enseñaron que en la era mesiánica van a haber gentiles, van a haber naciones, y que en el mundo por venir, que es el reino donde se crea todo de nuevo como era al principio, van a haber también naciones. Perdemos eso de perspectiva, sacamos eso de nuestra mente y comenzamos a crear algo que es contrario al mensaje original, y por eso es que usted ve, amigo que me escucha, divisiones y contiendas dentro de las raíces hebreas. Por razones de eso. Por ese espíritu contrario a lo que los nazarenos recibieron del Mesías, que el Mesías recibió de su Padre. Ese espíritu contrario, que es un espíritu de división y contienda. Incluso, yo me atrevería a decir, y no me gusta usar la palabra, pero en la realidad es un espíritu de error. ¿Ok? Ahora, Shaul de Tarso, que es uno de los personajes más difíciles de todos los escritos nazarenos, porque obviamente Shaul de Tarso primero fue instruido por Gamaliel y luego él dice que él fue instruido personalmente por Yeshua. Quiere decir que lo que Pablo de Tarso va a enseñar no lo recibe de los apóstoles, lo recibe desde el mismo Yeshua que se le apareció, y luego él va a Sinaí a buscar comunicación directa con Hashem. Y es interesante que en Sinaí se enseña que en Sinaí hay un ángel que habla con Moshe, y ese ángel es la carroza que Hashem utiliza en la Torá para poder hacérsele visible a Moshe. Y vamos a ver que ahora los nazarenos enseñan que la carroza de Hashem es Yeshua. Por tanto, Yeshua es la figura que Hashem, el cuerpo, el cordero es el cuerpo que utiliza Hashem para aparecérsele a Moshe. Y por eso es que cuando Yeshua habla Hashem. Misterios del Mesías que lamentablemente muchos no quieren reconocer porque no quieren despegarse del becerro de oro. Y vamos a ver en Gálatas que Shaul de Tarso dice algo muy interesante. Shaul de Tarso dice, antes que viniera la fe, eso se encuentra en Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Dice, antes de que viniera la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que iba a ser revelada. Así que la ley ha sido nuestro guía, eso es lo que significa tutor, hasta el Mesías, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. El justo no significa ser salvo, significa ser inocentes. Y Shaul de Tarso está enseñando en esta carta que por la observancia estricta de la Torá, que es la agenda que tenían en mente los que llegaron allí a seducir a los de Gálatas a hacer conversión y entrar al pacto de Sinaí, y para ese momento había una forma halágica de observancia de la Torá muy estricta, no se entendía que el que la observaba de esa forma iba a ser llamado Sadik ante Hashem, y ser llamado Sadik es sinónimo de ser inocente. Y Shaul de Tarso está enseñando en esta carta que pensar que la observancia estricta de la Torá va a declararte inocente ante Hashem es una falacia, es un error. ¿Por qué? Porque si usted comete una sola infracción, habrá guardado 600, para utilizar el término rabínico, habrá guardado 612, pero si rompió el 613, los 612 no le sirven para nada, porque ante un tribunal, la infracción de una ley lo hace usted culpable. No, usted puede decirle al gobierno de Puerto Rico, en el caso de los que viven en Puerto Rico, yo he guardado todas tus leyes, y le dice, pero usted está aquí por no haber radicado su planilla de contribución sobre ingresos, y el estatuto de la ley de Puerto Rico dice que eso es un delito y que conlleva penalidad de cárcel. Usted podrá haber guardado las leyes de tránsito, las leyes sociales, civiles, pero si rompió esa ley es culpable y tiene que recibir la penalidad. Así que si usted piensa que la observancia estricta de la Torá lo vaya a hacer a usted inocente ante Hashem, tiene un gran problema. Es la idea que Shaul de Tarso está mostrando aquí. Es la emuná, la confianza, la fidelidad de Hashem, lo que le va a usted declarar inocente, porque Hashem mismo lo va a exonerar a usted de sus errores involuntarios, si usted siempre confía de que Él es bueno,
en todo lo que hace. ¿Ok? Entonces viene y dice Shaul de Tarso, y habiendo venido la emuná, la fe, ya no estamos bajo tutor, bajo guía, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Yeshua el Mesías. Miren qué interesante. Porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías, del Mesías estaré vestido. Es interesante que cuando usted estudia el mundo rabínico, usted va a encontrar que el mundo rabínico enseña mucho que tenemos que guardar los 613 preceptos porque somos siervos de Dios y un siervo tiene que obedecer a su amo. Ahora Shaul de Tarso, que viene de ese mundo, obviamente no existía el judaísmo rabínico, pero el judaísmo rabínico son los hijos de los fariseos, aunque algunos de ellos lo niegan, pero es la realidad histórica y está la historia para mostrarlo. Yeshua, Pablo de Tarso, que viene del mundo fariseo, dice, no. El que piensa que la justificación la va a hallar por la observancia estricta de la Torá, continuará siempre siendo siervo. Y si sigue siendo siervo, entonces no puede alcanzar esa promesa de estar para siempre. Entonces, dice, me debí un poquito porque me entró la música de que terminó el programa, pero me acordé que estoy desde mi biblioteca y puedo extenderlo un poquito más para poder cerrar lo que estoy hablando. Shaul de Tarso dice, porque todos los que fuiste bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. No hay judío, no hay griego, no hay siervo, no hay libre, no hay varón, ni hembra, porque todos sois uno solo en Yeshua, el Mesías. Y si vosotros sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Es importante que usted sepa que Israel va a recibir la tierra, que representa la herencia, que representa el mundo por venir, que representa la era mesiánica también. Israel va a recibir la tierra porque Hashem se la prometió a Abraham, se la mencionó a Isaac y se la confirmó a Jacob. Israel no recibe la tierra por razón de las palabras que Hashem dice en el Sinaí. Israel recibe la tierra de Israel, la tierra que se convierte luego en la tierra de Israel, la reciben porque Hashem se la prometió a Abraham. Asimismo, Hashem le prometió a Abraham que en él, que luego el Shaul de Tarso va a explicar que en él alude a la aparición del Mesías, en él las naciones serán bendecidas. Las naciones tendrán inclusión en este plan de redención de Hashem por causa de Abraham ser sacado de las 70 naciones que fueron confundidas en la Torre de Babel. En la Torre de Babel se nos narra cómo las naciones fueron confundidas por ellos haber desobedecido un mandamiento. Multiplicaos y llenad la tierra. Y el Eterno los desheredó a ellos y los puso bajo el gobierno de unos príncipes, unos sarim, que son llamados malachim también en la literatura bíblica. Y cuando el Eterno saca a Abraham de ese mundo, le promete a Abraham que por medio de él vendría una descendencia que traería la bendición al mundo entero. Y esa promesa es el Mesías, porque a través del Mesías, que es lo que enseña Pablo de Tarso, las naciones pueden nuevamente regresar a aquel que los dispersó, al igual que Israel iba a vivir lo mismo, ¿ok? Entonces, escúchese esto, que es la parte que quiero llegar, aunque le añadí esto para que usted pueda entender lo que estoy hablando. Digo pues, capítulo 4 de Gálatas, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, aunque es señor de todo, en nada difiere de un siervo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Lo que está diciendo Shaul de Tarso aquí es, mira, si la Torá fue dada para servirte de guía hasta que llegara el Mesías, entonces tú, siendo hijo, estabas bajo tutores hasta que llegara el tiempo señalado del Padre. Pero una vez que maduraste y dejaste de estar bajo tutor, pues entonces ya no estás bajo tutor ni bajo guía, sino que vas a vivir una experiencia, que es lo que va a explicar aquí. Déjeme leerlo. Dice, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, ahí viene a explicar Shaul de Tarso en su famosa exposición midrashica para explicar misterios que se encuentran en la Torá. Dice, así también nosotros cuando éramos menores de edad estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Y es que estar esclavizados a los rudimentos del mundo hizo que Hashem diera la Torá para que el humano pudiese
tener un guía que lo ayudara a él a poder vencer las pasiones de la carne hasta que llegara la promesa. Mire qué cosa interesante. Esto, para mí personalmente, esto es muy importante porque me ayuda a entender mucho la función que hace la Torah en todo este diseño de Hashem. Mire qué cosa interesante. Hashem le da, incluso el mismo Rashi lo dice en su comentario de Barim, la Torah fue dada para someter el Yeser Hará, la inclinación al mal. Y es lo que Pablo Tarso está enseñando aquí. Pablo Tarso dice, mire, nosotros estábamos bajo la guía de la Torah porque teníamos dentro de nosotros una naturaleza contraria a la que el Eterno quiere hacia nosotros. Estábamos dominados por nuestras pasiones, nuestra inclinación al mal, nuestros deseos, nuestro ego, nuestro faraón interior estaba sentado en el trono y estaba dándole riendas sueltas a los placeres. Y el Eterno nos da la Torá para que nosotros para que nos sirviera de tutor en lo que viniese la promesa. Y la promesa es que la aparición del Mesías iba a darle a los tutores el Espíritu del Eterno, que es lo que estaba hablando al principio, que estaba contendiendo con el humano, y el Eterno se aparta del humano, porque el Espíritu del Eterno se aparta del humano, porque el humano no se quiere bajar del trono. Pero dice Shaul Tarso, cuando aparece el Hijo, el Mesías nos abre la puerta a la promesa del Padre, y es recibir el espíritu de adopción, el espíritu de hijo. Vamos a ver el texto, mire, escuchen qué interesante. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Torá, para que redimiera a los que estaban bajo la Torá, a fin de que recibiéramos la adopción de hijo. Mire qué cosa interesante. En Sinaí, si usted mira, lee la Torá antes del pecado del becerro de oro, en el Sinaí Hashem adopta a Israel como su hijo. Incluso antes de afirmar esa adopción, ya el Eterno estaba diciendo al faraón, deja salir a mi primogénito, aludiendo a Israel como su hijo. Ellos reciben la adopción de hijo por la promesa que Hashem le hizo a Abraham. ¿Ok? Y entonces, recibiendo la adopción de hijo, ellos decidieron ser siervos en vez de hijos al haber violado el pacto que los hacía a ellos vivir la experiencia de ser hijos. Y al haber violado ese pacto, entonces viene una serie de leyes que los lleva a ellos a ser siervos en vez de hijos. Siervos porque tenían que obedecer esas leyes para evitar la condenación del pecado que ha de ser cortado por haber violentado esas leyes. Cosas, mire qué interesante, penalidades que no existían antes del pecado del becerro de oro. Por eso es que lo que han estado estudiando conmigo en las mañanas han visto cuán enfático yo he sido en explicar que lo que Moisés está rociando sangre en el Sinaí no es de Génesis a Deuteronomio, porque todavía eso no había sido escrito. Todavía el libre albedrío de los israelitas no se había desarrollado en su plena facultad, porque recordemos que las cosas que están siendo escritas se escriben basados en las decisiones que tomamos cada uno de nosotros. La historia de nuestras vidas, si la vamos a escribir, está basada en las decisiones que tomamos. No se puede escribir la historia de nuestras vidas si nosotros todavía no hemos tomado decisiones. Y ese es el elemento del libre albedrío, ¿ok? Entonces dice Shaul Tarso, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la Torá, para que redimiera los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijo. Es decir, la violación del pacto hace que ellos entonces caigan en estado de siervos, esclavizados en el lenguaje de Shaul, no discuta conmigo, esclavizados en unas leyes que tenían que observar para ponerle freno a los deseos de la carne. Que por eso es que usted va a encontrar que en la misma carta de Gálatas, Shaul Tarso dice, si usted no le da rienda suelta a los pecados, a los deseos de la carne, tú no tienes que preocuparte por observar la Torá, porque estás observando la Torá automáticamente por la fuerza del Espíritu que domina en ti. Porque si tú prestas atención a todas las leyes que Hashem va a establecer dentro de la Torá, son leyes que Hashem establece con el fin de ponerle freno a los deseos descontrolados de los israelitas, como por ejemplo el caso clásico que yo utilizo, el caso de los Isid. Si esa persona no hubiese salido a buscar leña en Shabbat, de seguro que Hashem no hubiese dado el precepto de los Isid. Así que el precepto de los Isid surge a consecuencia de haber olvidado y haber voluntariamente violentado ese precepto, y el Eterno trae un cerco de protección para que esta persona sea guardada de infringir ese precepto. Entonces, vemos con esto podemos entender cómo Shaul Tarso está explicando
que la importancia del Mesías. Y dice el texto: y por cuanto sois hijos de Dios, siendo adoptados, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama Abba. En otras palabras, Shaul Dazo dice: si tú estás siendo adoptado por Dios, eres hijo. Y si eres hijo, tienes el espíritu de hijo. Y si tienes el espíritu de hijo, tú vas a llamar a Dios Padre. ¿Ok? Y entonces dice: si ya tú llamas a Dios, al Creador Padre, entonces no eres siervo, sino hijo. Y si eres hijo, eres heredero también. ¿Por qué? Porque el Padre creó todo para sus hijos. Y el primogénito de todos ellos es el Mesías, la cabeza. Por eso es que el Mesías no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque somos parte de una familia que vamos a heredar un mundo por venir que es mejor que este. El que le da rienda suelta a los deseos de su carne, al que escucha la voz, su propia voz y no la voz de Hashem, muere en este mundo. Pero el que escucha la voz de Hashem y no le da rienda suelta a los deseos de la carne, vive en el otro, porque ha recibido la opción de hijos. Entonces, podemos entender aquí esta dinámica de espíritu, alma y cuerpo. Tenemos el cuerpo, para poder recapitular y cerrar el programa, que ya me he extendido más del usual y no quisiera que esto sea así cuando esté grabando desde mi oficina. Para recapitular, tenemos el cuerpo humano, tenemos el alma que Hashem nos da para que nosotros existamos. Pero necesitamos bajarnos del trono, el espíritu del hombre bajarse del trono y sentar en el trono al espíritu de Hashem. Y el espíritu de Hashem estando en nosotros nos reafirma que somos adoptados como hijos. Y entonces nosotros vivimos en este tabernáculo pensando de cierta forma que tal vez somos siervos, pero no, somos hijos. Somos hijos dentro de esta gran familia y participamos de este gran beneficio de tener la presencia del Eterno en nosotros y gozar de esa adopción. Yo creo que con esto puedo cerrar, tal vez se me quedaron ciertas partes, pero el tiempo no me ayuda. Y quiero mantener el programa en 30 minutos para que si usted pueda durante el día escuchar en 30 minutos un pedazo de pan que el Eterno me da para compartir. Mi nombre es José Otero, director es Jaim. Me despido hasta la próxima. Nos vemos, que tengan excelente semana. Shalom.